Bueno, un poquito de mí, tuve la gracia de poderme consagrar a Jesús por medio de María ya hace unos años y esa consagración silenciosamente creo que fue fortaleciendo muchas cosas en mí respecto a mi fe y a mi crecimiento espiritual y, y a pesar de siempre haber estado muy cerquita de Jesús y de la Santísima Virgen María, un deseo tal vez de poder ayudar a llevar su palabra, creció en mí y se han ido dando las cosas y bueno, y uno de esos ejemplos es que hoy puedo estar aquí con ustedes para compartirles una pequeña charla. Eh, lo que vamos a hablar hoy, no sé si José ya les dijo, vamos a hablar sobre la soberbia. Eh, entonces, la pregunta, ¿soberbio yo? Sí, soberbio yo. Soberbio yo y la verdad es que les invito a que realmente nos hagamos esta pregunta con sinceridad. Y como están los videos apagados, pues no puedo ver, pero usualmente pues pregunto dónde están los soberbios y entonces el que se reconoce soberbio levanta la mano y pues el que no, pues no la levanta. Pero es interesante ver qué pasa al principio y qué pasa al final. Entonces, bueno, vamos a empezar primero pues pidiéndole a Jesús que nos acompañe, a la Santísima Virgen María y al Espíritu Santo que sean realmente los que guíen esta reunión, los que hablen y sepan cuáles son esas cosas que necesitamos escuchar, cuáles son esas cosas o tal vez esas palabras que nos hacían falta para poder reconocer esa soberbia en mí. Hay muchas veces que pensamos que los soberbios no somos nosotros, que el problema está en los demás. Y ese es el primer problema del soberbio. Él cree que lo malo, que la culpa está en los otros, pero en él nunca. Entonces vamos a empezar con esta ayuda, con este llamado de ayuda a Jesús, a María y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar a ver, con ver primero que hay tres obstáculos en nuestro camino hacia Dios. Esos tres obstáculos son el placer, el tener y el poder desordenados. Y hago énfasis en esta palabra, desordenados. ¿Por qué? Porque el placer, el tener y el poder en sí mismo no son malos. No son malos y Dios los ha creado así para nosotros. Dios nos ha creado el placer que sentimos cuando estamos cansados y podemos dormir, el placer que sentimos cuando tenemos hambre y comemos o cuando tenemos sed y podemos tomarnos un vaso de agua. Y Dios nos ha dado también el tener, el poder tener un hogar, el poder tener una familia, el poder tener un trabajo. Así que estas cosas en sí mismas no son malas. Se vienen a distorsionar cuando son desordenadas. Cuando el placer es desordenado, se torna en lujuria. Cuando el tener es desordenado, se torna en avaricia. Y cuando el poder es desordenado, se torna en soberbia, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, estas tres cosas, ¿por qué menciono estas tres cosas? Estos tres obstáculos que nosotros tenemos en nuestro camino hacia Dios. Porque estos tres obstáculos vienen en nosotros desde el pecado original. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando somos bautizados, en nosotros el bautizo nos limpia el pecado original. Pero nosotros continuamos, por decirlo así,
nosotros continuamos con una inclinación a estas cosas que hemos mencionado, al mal, en general al pecado, pero en este caso vamos a hacer referencia a estas tres cosas, al poder, al tener y al placer desordenados. Entonces, los que quieran leer más detalle de esto lo pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 405. Se nos habla cómo con el bautismo nosotros hemos sido libres del pecado y somos llenos de la gracia de Dios, pero que quedamos con esta inclinación. Entonces, dentro de esta inclinación vamos a hablar de uno de esos tres elementos, que es la soberbia. Entonces, primero, antes de ver los detalles de la soberbia, acordémonos de dónde nosotros hemos escuchado estas tres tentaciones hacia el hombre: el poder, el tener y el placer. Y esto lo hemos escuchado en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 11, donde se nos habla de las tentaciones en el desierto, de la tentación de Jesús en el desierto. ¿Qué es lo primero que le dice Satanás a Jesús? Porque, ¿sí? ¿Quién está hablando? Sí, exactamente, tienes razón. Y estás por el buen camino, así es. Lo primero que le dice es: si tienes hambre, pues mira estas piedras y haz que se conviertan en pan. Entonces, y Jesús le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La segunda tentación que recibe Jesús, llega el demonio y le muestra todos los reinos, ¿no es cierto? Y le dice: todo esto te lo doy si te postras y me adoras. Y entonces Jesús le dice: solo a tu Dios adorarás, ¿verdad? Entonces ahí Jesús es tentado con el tener, el poder tener, poseer todos los reinos. Y la tercera tentación que vemos en esa lectura es la tentación del poder. Cuando lo sube a la parte más alta del templo y le dice: arrójate, porque está escrito que los ángeles te levantarán y tu pie no tropezará con piedra. Entonces, estas tres cosas las vemos aún en la vida de Jesús, como él también fue tentado por el demonio en estas tres cosas. Cuanto más nosotros en nuestro día a día no somos tentados en estas tres cosas. Entonces, conclusión de esta introducción: la soberbia es el poder desordenado. En eso podríamos definir lo que es la soberbia. La soberbia es un poder, el querer un poder desordenado. Eso es. Entonces, vamos a hacer más, de pronto no sé si práctica o sencilla la explicación de la soberbia, para que hagamos nuestra reflexión. Y vamos a hablar de las diferentes características del soberbio. Entonces, vamos a hablar de la primera característica del soberbio. El soberbio es egoísta. El soberbio es egoísta. No sé si ustedes normalmente durante las charlas toman nota, pero si de pronto alguna de esas características alguien se siente identificado, pues la puede ir anotando, porque al identificar esas cosas uno las puede ir trabajando más adelante, ¿no? Entonces, bueno, la primera característica es que el soberbio es egoísta. Entonces, el soberbio es primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto, quinto, sexto, y de ahí al infinito yo. Entonces, el soberbio, o sea, lo que está en el centro de su vida, y por eso es además de egoísta, es egocéntrico, porque es que él es el que está en el centro del universo. El soberbio desplaza del puesto que le corresponde a Dios en nuestra vida, lo desplaza, porque el único Dios que tiene cabida en su vida es Él mismo. Entonces, esa es la primera característica del soberbio. Entonces, el soberbio, mejor dicho, todo gira alrededor de él, ¿no es cierto? La segunda característica que vamos a ver del soberbio es que se cree muy bueno.
Entonces el soberbio, mejor dicho, eso sí es, todo lo sabe. Él siempre, no tiene, no hace nada mal, él todo lo hace bien. Él no reconoce, digamos, el bien en otras personas, porque la única persona que realmente es buena es él mismo. Entonces se la pasa criticando a los demás, ¿no? Porque no tiene nada más que hacer, entonces se la pasa criticando a los demás. Entonces, esa es la segunda característica del soberbio, que se cree muy bueno. Y a nivel de nuestro crecimiento espiritual, lo que esta característica muchas veces quiere decir es que cuando el soberbio se cree muy bueno, a nivel espiritual lo que está diciendo es cuánto he avanzado en mi crecimiento espiritual. En eso se centra el soberbio. Dice, mira, y cuando mira su trayectoria, su camino espiritual, piensa en cuánto ha avanzado y no piensa en cuánto le falta. El humilde piensa cuánto me falta para poder llegar y alcanzar la humildad, la santidad. Pero el soberbio lo que piensa es cuánto ha avanzado y cuánta gente todavía le falta tanto por avanzar en su vida espiritual. Eso es lo que piensa el soberbio. Así como cuando Jesús les enseña a sus discípulos. Dicen, no oren como aquellos que oran, gracias Señor porque no soy como los otros pecadores, sino orar con humildad y orar diciendo, Señor, perdóname porque soy pecador, pero perdóname porque mi voluntad es débil. Pero yo confío en ti porque tú eres más grande y tú me puedes ayudar a mí. Yo soy pequeño, pero tú eres el Dios todopoderoso y omnipotente del cual depende toda mi vida. Esa es la oración realmente que debería estar constantemente dentro de la mente del humilde. Entonces ahí hay una segunda cosa que tenemos para reflexionar, esa segunda característica. La tercera característica es que el soberbio siempre tiene la razón. Yo no sé si ustedes han encontrado han tenido de pronto amigos o alguien en que, Dios mío, puede sacar los argumentos más locos de la vida, pero siempre tiene que tener la razón. Y aun cuando no tenga argumentos, también tiene que tener la razón, porque sí, porque no, porque tal vez tiene que tener la razón. Entonces, esa es otra característica del soberbio, que siempre tiene que tener la razón. Y desafortunadamente, dentro pues, de lo que he aprendido y lo que he podido escuchar en diferentes charlas es que esta característica de tener siempre la razón es una de las principales razones por las cuales los matrimonios no funcionan. Porque en el matrimonio está él que tiene la razón y ella que también tiene la razón. Entonces, como están tan llenos de esa soberbia sin darse cuenta, ninguno cede y empiezan a pelear por pequeñeces, pero ninguno quiere ceder. O sea, ninguno quiere reconocer que tal vez está mal o que tal vez obró mal, ninguno. Entonces siempre la culpa la tiene el otro. Pero es que tú no hiciste, es que tú me dijiste, es que tú no cumpliste, es que tú no te das cuenta, es que tú no piensas en mí, es que tú no me escuchas, es que tú, pero toda la culpa la tiene el otro. La persona, uno es un santito y el otro, mejor dicho, el demonio con 20 cachos. Entonces, eso pasa no solo en los matrimonios, sino también en las relaciones familiares entre hijo y padre y hasta también dentro de los hermanos y con los amigos. Pero saco a mostrar primero y a mencionar el matrimonio porque este es un sacramento muy, muy atacado hoy en día y es un sacramento donde la soberbia se ha metido con mucha fuerza. Entonces,
vamos a ver que muchas veces, si de pronto nos ponemos ahorita a pensar, los que estén casados, no sé, ¿cuántos de los argumentos que ustedes han tenido, primero, han valido la pena? Y segundo, han sido conducidos por la soberbia. ¿Cuántas veces tal vez se han ido a dormir eh, con esa espinita en el corazón porque después de una pelea ninguno fue capaz de pedir perdón? Entonces, no, que me pida perdón primero él, que me pida perdón primero ella. Y aún peor, cuando le pide perdón, el soberbio dice, siéntese fresquito. El soberbio dice, sí, ve, yo tenía la razón, por eso me pidió perdón a mí, porque yo tenía la razón. Mentiras, mentiras. En realidad lo que está haciendo el soberbio es volverse así de chiquito y de ignorante, y el que ha tenido la fuerza y la humildad de pedir perdón se ha enaltecido, se ha agrandado ante los ojos de Dios. Entonces, ahí tenemos esa característica de siempre tener la razón. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 29, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Jesús nos dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, Jesús nos dice, aprender de mí que soy el Hijo de Dios y que tengo poder y que puedo sanar a los enfermos y perdonar los pecados. No, eso no es lo que Jesús dice a los discípulos, que realmente guarden y aprendan de Él. Lo que les dice a sus discípulos que aprendan de Él es que es manso, que sean mansos y humildes de corazón. Esa es la lección que Jesús resalta ante los discípulos. No es su grandeza, que siendo Dios claramente la tiene. No es lo que puede hacer, como los milagros que hizo durante toda su vida, durante los 3 años, pues, de su vida pública, sino es esa sencillez. Entonces ahí tenemos un mensajito de nuestro Señor sobre esa invitación realmente a la humildad. Entonces, bueno, y por último, para relacionarlo un poquito, digamos, con este ambiente, con los grupos de oración, tal vez con los grupos de servicio en la parroquia, cuando una persona es soberbia, pues el soberbio, como tiene la razón y como todo lo sabe, no tiene nada que aprender. Entonces, no sé, de pronto habrá alguien que dice, bueno, y no estoy juzgando, pero solo digo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, tal vez que alguien al principio llegue y dice, bueno, ¿y esta niña qué me va a venir a enseñar a mí? O tal vez a través de la charla se esté pensando, todo eso que está diciendo yo ya lo sabía. Entonces, eso es algo en lo que caemos todos en algún momento, y es pensar que, o sea, que estamos tan llenos de nosotros, que nosotros sabemos tanto, que ¿qué me puede a mí enseñar el otro? Entonces, cuando vienen, por ejemplo, personas de afuera a hacernos una charla, o cuando, digamos, el mismo este líder de grupo hace ciertas actividades, entonces lo primero que hace el soberbio es criticar, porque para él nada es suficiente, para él nada es bueno si es que no lo hace él, si es que no se le ocurre a él. Y aunque se le ocurra a otra persona, cree que a él se le ocurrió porque en él no cabe que pueda haber alguien más grande que él. Cuarta característica del soberbio. El soberbio no obedece. Desde chiquitos yo creo que todos tenemos un grado de soberbia en esta característica, y es que no obedecemos. No nos gusta obedecer. Cuando el papá le dice al niño,
Pablito, no te subas ahí porque te vas a caer. ¿Qué es lo primero que hace el niño? Se sube. Pero ¿cómo así? ¿Es que el niño es un soberbio? Pues el niño no está obedeciendo porque, como vimos al principio de la charla, tiene esa inclinación al pecado, esa inclinación al poder, el tener y el placer desordenados. A pesar de que haya sido bautizado, como ya lo vimos, nosotros seguimos con esa inclinación. No corrompe del todo nuestra humanidad, porque nuestra humanidad puede hacer algo por su propia salvación, por eso se dice que nuestra humanidad no está totalmente corrompida a pesar del pecado original. Pero el niño tiene también esa inclinación y el niño no obedece. Y ese es un niño de 4 añitos. ¿Y qué pasa con el que tiene 10 veces esa edad, el de 40? Lo mismo. Está en el grupo de oración, está en un apostolado y le dicen, mira, fulanito, hazme un favor, es que mira que nos está faltando personal en la cocina y necesitamos que alguien ayude para poder servir el almuerzo. ¿Qué hace el soberbio? Ah, no, ese no es mi rol. Yo tengo que estar aquí en la entrada para indicarle a todo el mundo en dónde es que se tiene que sentar, pero yo ir allá pues, a lavar platos o organizar menús, no, eso no es para mí, ese no es lo que a mí me toca. No obedece. Ni el de 4 años ni el de 40 obedece. Pero lo peor es que el de 40 años ya ha tenido suficiente trayecto en su vida para entender qué es la soberbia y para poder trabajar en reprimir este error, ese pecado en su vida. Y aún así no lo hace. Entonces, otra característica del soberbio, no obedece. Entonces es la típica frase de a mí nadie me manda. Y ay Dios mío, donde le digan que hagan algo. Entonces, bueno, ahí ya hablamos de eso. Y bueno, el que no obedece muchas veces es porque es él el que quiere sobresalir, ¿no? Entonces, no, que fulanito me mandó, no, pero como yo soy más grande que él, yo creo que le voy a hacer caso, yo que voy a hacer lo que él me dice. Entonces, veamos eso en nosotros, porque si no obedecemos en las cosas pequeñas, no vamos a obedecer en las cosas grandes. Y hago mención a esto específicamente por los mandamientos de Dios. Si yo no soy capaz de obedecerle a mi esposo, a mi esposa, a mi padre, a mi madre, en cosas pequeñas como, no sé, ven que ya está servida la comida, algo tan sencillo como párese de donde está y siéntese a comer. Si yo no soy capaz de obedecer en cosas pequeñas, ven, hazme un favor, es que necesito que vayas y le digas tal cosa a fulanito. Ya, deja de hacer eso y llama a tal persona. Si yo no soy capaz de obedecer en cosas tan pequeñas, mi voluntad va a estar tan debilitada que no voy a ser capaz tampoco en obedecer cosas grandes como obedecer los mandamientos y la voluntad de Dios. Entonces, miremos, si verdaderamente queremos empezar a trabajar por nuestra alma y por nuestra santidad, empecemos por ejercer y por perfeccionar cosas pequeñas, y haciéndolo pequeño vamos a terminar haciendo cosas extraordinarias para nosotros y nuestra santidad. Quinto elemento, entonces el soberbio se cree mejor. Entonces eso sí, la última Coca-Cola en el desierto, como dicen por ahí, y además de todo, no es que sea el mejor, sino es que es el mejor a costa de los demás. Entonces eso sí, quien dijo fiel seguidor de Maquiavelo. El fin justifica los medios. El soberbio, con tal de llegar a lo que él quiere, eso
Mejor dicho, que se tengan los demás porque aquí voy yo. Y a nivel espiritual, la Madre Teresa se le queda en pañales, porque a nivel espiritual el soberbio se cree, pues, mejor dicho, casi que igual a Jesucristo a nivel espiritual. Entonces, se le olvida que hay una diferencia entre querer ser el mejor y dar lo mejor de sí, que es realmente a lo que estamos llamados. No estamos llamados a ser los mejores por el hecho de sobresalir. No estamos llamados a ser los mejores porque nos admiren y para que otros nos sigan. Estamos llamados a dar lo mejor de nosotros para poder perfeccionar nuestra alma y para poder ayudar a los demás. Entonces, tener en cuenta siempre esa diferencia entre querer ser el mejor y dar lo mejor. Laura, pero ¿cómo así? Entonces, el deseo de uno de poder tener una mejor profesión, de poder crecer y poder tener una mejor casa o un mejor salario, ¿eso está mal? La respuesta es no, no está mal. No está mal desde que ese querer poder, desde que ese querer ser mejor sea un medio y no el fin. Si yo quiero tener un mejor trabajo para poder proveer mejor vida a mi familia, es diferente a yo quiero tener un mejor trabajo porque es que yo quiero tener mucha plata y quiero ganar y quiero ser reconocido. Entonces, en la intención, ahí está el pequeño detalle de la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45, se nos dice, de hecho vamos a leer eso. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, 35 al 45. En aquel tiempo, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él le respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10, que habían oído a Santiago y Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Palabra de Dios. Entonces, el que quiera ser el primero, ¿qué? Que sea servidor de todos. Mejor dicho, ahí llegó Jesús y ¡pum! Espichó lo que podía haber de duda sobre la soberbia, ya lo aplastó, lo aplastó, lo aplastó. Sexta característica del soberbio: vive de las apariencias. Mejor dicho. Vamos, y de nuevo quiero hacer el ejemplo con nuestra vida espiritual, en nuestro camino espiritual, que el soberbio vive de las apariencias. Rosario todos los días, cuanta novena salga la hace, va a misa bien tempranito antes del trabajo todos los días, hace todos los servicios, va a todas las reuniones, a todas las charlas, a todo lo que haya, ahí está. Pero no lo hace por amor a Dios, sino lo hace para que los otros lo miren y digan: esa persona sí es muy buena, ese es un santo. Pero miren, o sea, qué cosa tan impresionante el ejemplo de esta persona.
Ese es el que vive de las apariencias a nivel espiritual. El que va a hacer un apostolado, el que va a hacer un servicio y lo primero que hace es sacar el celular y se toma la foto y la pone en Facebook así para que todo el mundo sepa lo bueno que es. ¿Y qué nos dice Jesús? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Cuando des, calla. Cuando recibas, habla. Si vas a hacer algo por amor a Jesús, si vas a hacer algo por el bien de tu prójimo, no andes por la calle con un megáfono publicándolo, porque al único que te debería importar que lo supiera es Dios, y Dios todo lo ve. Entonces no es necesario que lo vivas contando. Pero cuando recibas bendiciones y cuando recibas ayuda de los demás, cuéntalo, porque es la forma de agradecer la bendición que Dios ha traído a tu vida. Da testimonio de eso. Da testimonio de todo lo que has recibido en tu vida. Pero cuando des, calla. Porque o si no, todos los dones y virtudes que tú has recibido, cuando son expuestos, se pierden. ¿Qué quiero decir con esto? El micrófono abierto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto por ahí? ¿Ya? ¿No? Un QE. Gracias, muchas gracias. Listo. Entonces, que así no, de pronto no alcanzamos a escuchar con la voz de fondo. Entonces, estábamos hablando, de vivir de las apariencias, sí. Entonces, entonces sí. Entonces, el punto acá realmente es que miremos qué es realmente lo importante en nuestra vida, y lo importante en nuestra vida es agradar a Dios. No agradar al que está sentado al lado mío, o agradar a la persona de allá que ni siquiera conozco, pero que mejor dicho, que me mire y que diga, Dios mío, esa persona, lo bueno que es, lo grande que es, las cosas que ha hecho, no. Que lo único que nos preocupe a nosotros realmente sea agradar a Dios. Entonces es realmente renunciar y dejar caer esas apariencias de las que muchas veces vivimos. Entonces, sexta característica del soberbio. Entonces, ¿qué otras citas tengo por acá? Bueno, la de no dejas que tu mano izquierda vea lo que hace la derecha, eso es Mateo capítulo 6, versículo 3, para el que lo quiera anotar. Y lo que menciona, que tu servicio no sea un servicio público, sino que sea un servicio solo por el amor y para la gloria de Dios. Y que el mérito sea para Dios, ¿no? No como la historia del burro del Domingo de Ramos que llevaba a Jesús cuando entraba a Jerusalén. Y, y entonces, como todos aplaudían al Señor, pero el burro pensó que lo aplaudían a él, entonces se paró en dos patas y tumba al Señor. Entonces, es un cuento de que no se nos olvide que el burro somos nosotros, y que el burro que debe llevar a Jesús somos nosotros, y que lo importante es Él y no nosotros. Otra cita por acá. Esta me gusta bastante, y de nuevo esta aplica mucho a nuestra vida espiritual cuando servimos. Es Lucas 17, Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10.
Y en esos versículos hay una frase que es, que nos dice Jesús, que cuando sirvamos, después del servicio, reconocer que somos unos siervos inútiles que hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacemos algo bueno, algo por los demás, no sé si les ha pasado. A mí a veces me ha pasado que uno empieza a sentir ahí ay, qué bueno que pude hacer esto, qué bueno que pude eh, donar tal cosa o dedicar estas horas a tal otra. Y uno dice, ay, qué bueno que pude hacer. Pero es como que le alimenta a uno por ahí el ego de uno, ¿no? Y se nos olvida que el hacer el bien no es una opción, sino es un deber que nosotros tenemos. Es un deber de nosotros el preocuparnos por el prójimo. Es un deber de nosotros el dar, el vestir al desnudo, el dar de comer al hambriento. Es un deber de nosotros, no es porque, ay, qué bueno soy. Es un deber. Entonces, que cuando hagamos algo bueno, reconozcamos que el mérito es de Dios y que nosotros simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Bueno, séptima y última característica para que no se me vayan a quedar dormidos tan temprano. Se crea autosuficiente. Entonces, él lo puede hacer todo. No necesita de nadie. O sea, si se acaba el mundo, perfecto, porque él todo lo puede hacer. El autosuficiente no necesita de los demás. Y en el camino espiritual, el autosuficiente piensa lo mismo, que no necesita de los demás. Entonces, en su crecimiento se enfoca en crecer él. Entonces, él va y él se lee todos los libros, él ha escuchado todas las charlas que existen, él ha hecho todas las peregrinaciones posibles, pero él y todas las gracias y los conocimientos y los dones que se le han dado, se los guarda para él. Es autosuficiente. Pero no reconoce que para llegar a Dios no vamos a llegar solos. Vamos a llegar como el grupo de ovejitas que somos. Vamos a llegar todo el grupo de ovejitas juntos hacia Dios, hacia nuestro pastor, hacia Jesús. Él es nuestro pastor. Pero no vamos a llegar solos. Entonces, reconocer esa necesidad de comunidad, de, de crecer de la mano de los demás, es, es una característica del humilde. Y es a lo que nosotros deberíamos de aspirar. Eh, bueno, pues digamos a lo que lleva esta autosuficiencia es a desplazar a Dios, porque entonces no necesitamos a Dios, porque de nuevo, yo, todo lo puedo. Y al desplazar a Dios, convertimos a Dios en un flotador salvavidas, al cual acudimos cuando nos dimos contra la pared y nos dimos cuenta que solitos no podíamos. ¿Por qué no podemos solitos? Porque somos débiles y somos imperfectos. Entonces, bueno, ahí tenemos 7 características principales del soberbio. Y ya para cerrar,
Entonces vamos a hablar de, bueno, y entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer frente a esto, frente a la soberbia? ¿Yo qué puedo hacer realmente para vencer estas, digamos, estas características que hemos leído y que de pronto he identificado que yo las tengo? Pues aparte de orar, de nuestra oración, de pedirle a Dios nuestra humildad, no sé si han escuchado las letanías de la humildad, les invito a que de pronto hoy las busquen y las lean. Pues sigamos el modelo de Jesús y después de Jesús, el modelo más cercano a nuestra humanidad, pero a la perfección de Dios, que es María. Una de las 7 virtudes de la Santísima Virgen María, la humildad. Hay 2 veces en la palabra en que María hace referencia de sí misma. La primera en Lucas capítulo 1, versículo 38, con el anuncio del arcángel San Gabriel, cuando dice María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Primera. La segunda, más adelantico, Lucas capítulo 1, versículo 49, cuando ha llegado María a visitar a su prima Santa Isabel, entra María y no dice, aquí viene la Madre de Dios a visitarte, Isabel. No, no es cierto, eso no es lo que dice la palabra. Es más, lo que dice la palabra es que Isabel, llena del Espíritu Santo, o sea, que es el Espíritu Santo el que habla por medio de ella, le dice, ¿de dónde aquí que venga la madre de mi Señor a visitarme? ¿Quién la llama la madre de Dios? No María. María no se llama a sí misma la madre de Dios. La que la llama la madre de Dios es Isabel por inspiración del Espíritu Santo. Y más adelante es cuando María, por segunda vez en las Escrituras, se refiere a sí misma en lo que nosotros conocemos la oración del Magnificat. Y dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. ¿Qué ha mirado Jesús en María? ¿Qué ha mirado Dios en María? Perdón. La humildad de María. Imagínense. ¿En qué se fijó Dios para escoger a la madre de su hijo? No lo está diciendo María. En su humildad. Conclusión. Modelo de humildad como María. Después de Dios no hay nadie. Después de Dios nadie como María y después de María nadie como María. Entonces, los dejo con esa reflexión y abro un espacio para si tienen alguna pregunta o algún comentario, alguna duda de pronto, por favor, pregunte. No, no les puedo creer que entre las 50 personas que estemos aquí no haya nadie que tenga una pregunta. Es que son muchas las preguntas, Laurita. Ay, Laurita, qué pena, es que no podía aprender
mi micrófono. Estaba que te preguntaba, pero no podía prenderlo. Laurita, es que yo veo que la soberbia de pronto llegue a su fin en el momento en que la persona sufra o, o necesite de Dios realmente, que lo sienta. Aunque hay personas que no, ¿no? Pero digamos que una de las formas de reflexionar ante la soberbia es cuando está sufriendo. Pueda que cambie como pueda que no cambie. Sí, o sea, es verdad, en el sufrimiento muchas veces es como ese recurso, ese último recurso muchas veces en que las personas pueden darse cuenta de su soberbia, ya cuando se ven impedidas por una enfermedad, por una crisis económica, cuando se dan cuenta que ellos ya no pueden hacer nada, entonces reconocen a Dios. Y como dices muy tristemente, hay personas que aún en esa situación no reconocen su necesidad de Dios y aún piensan que ellos mismos solitos pueden. Entonces sí, tienes razón en tu comentario y es verdad y así lo vemos en muchos casos. Y lo que decía el Padre Pío, bendito momento en que o bendita caída, no lo recuerdo bien, esa memoria mía, que me llevó a mirar a Jesús. Entonces es cuando la soberbia, se despoja uno de la soberbia para mirar al Señor, ¿no? Laura, yo creo que la soberbia, todos somos soberbios en pequeño o en grande escala, pero algo de soberbios tenemos. De todas esas características que tú dijiste, si uno se pone a mirar, alguna de esas se le pega. Pero yo creo que el soberbio ya radical es tan soberbio que ya se vuelve piel en él. Y entonces es tan fuerte que no puede reconocer que es soberbio. Es muy difícil que él reconozca que es soberbio. Eso es como el alcohólico, que no reconoce que es alcohólico. Entonces, pues lo primero que tiene que hacer un soberbio pues de corregir es reconocer que está enfermo. O sea, reconocer que es soberbio, cosa que es muy complicado porque el soberbio no tiene la tendencia a escuchar y menos si le van a dar un consejo, porque lo primero que va a arguir es, ¿y usted quién es? Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe cuánto valgo yo, usted no sabe cuánto yo estudié, para que usted me venga ahora a decir o a aconsejar o a... Entonces es muy complicado. Yo creo que es de los vicios, de los pecados capitales, porque es un pecado capital, la soberbia, el más complicado de todos, y sobre todo, ¿sabe por qué? Porque es la mata de todos los demás pecados. O sea, el soberbio está expuesto a todos los demás pecados grandes y pequeños, y sobre todo a un estado de inconsciencia, diría yo, de no llegar a reconocer lo enfermo que está. Sí, así es, Guillermo, así es. Y es exactamente lo que dije empezando esta charla y es, levante la mano el que es soberbio. Ese es el primer paso. El que tiene la capacidad de reconocer que es soberbio ya tiene mucho camino recorrido, porque ha tenido, o sea, tiene la capacidad de decir, sí, yo soy soberbio, yo levanto la mano porque soy soberbio. Y muchas veces... Ahí en el chat coloqué las letanías de la humildad que tú mencionaste, porque realmente son muy poco conocidas. Son del cardenal Merry del Val, las que yo conozco, pues no sé si hay otras diferentes a las que tú mencionaste, o si son esas que coloqué en el chat. Disculpa, la verdad es que no he mirado el chat, entonces no sé, no sé si sean, pero muy probablemente sí lo son. Laura. Ahorita, el primer paso es reconocer que soy soberbia, ¿verdad? Sí. Para empezar a deshojar todos estos brotes de soberbia de mi corazón, ¿verdad? Así es, Eugenia. Sí, el primer paso es reconocer que somos soberbios y diría yo el segundo paso es pedirle a Dios que nos quite esa soberbia, que nos ayude a dejar de ser soberbios, es decir, pedirle a Dios el don de la humildad.
el don de la humildad. Gracias, Laurita. Bellísima la conferencia, gracias. Gracias a ti, Eugenia. ¿Alguien más quería decir algo? Laura, uno podría pensar, bueno, yo creo que es más del sentir de cada persona, pero uno podría pensar que, o he visto, que la gente cuando le va bien también se vuelve soberbia, ¿no? Porque el sentido que le da a ese bienestar como que se desvía del amor de Cristo. Entonces, digamos que uno lo conoce en una época donde está en una situación de pronto que no es mala ni buena, pero cuando comienza a tener ciertos beneficios, ciertos, pues le va bien, como que va perdiendo el sentido y se vuelve soberbio, que debería ser agradecido, ¿no? Claro, sí, sí, así es. Y muchas veces es porque, o sea, como en lo último que mencionábamos, la última característica de la autosuficiencia, porque dejamos a Dios de salvavidas. Entonces, cuando va bien, no necesitamos a Dios. Cuando las cosas van bien, no necesitamos a Dios, ¿no? Porque yo hasta aquí he llegado por lo que yo he hecho, por lo que yo he logrado, pero cuando nos caemos, ahí sí, ay Dios mío, y ahí sí, pegados a la oración y pegados al rosario, usamos a Dios de salvavidas. Así El es. bendito ego, ¿no? Sí, Sergio. Gracias, Laurita. Buenos días. No, mira, no dejaste títere con cabeza y por eso el silencio al principio. No había quien. Pero mira, yo me quedé inquieto por un asuntico que me gustaría que nos des tu concepto. ¿Cuál puede ser, en tu opinión, la diferencia entre la autoestima y la soberbia? ¿Ves? Porque en un momento dado uno te escucha y claro, se va cuestionando fuertemente, pero en un momento dado dije yo, bueno, resulto tan soberbio que aquí qué voy a hacer ahora, ¿no? Entonces me gustaría tu opinión al respecto. Gracias. Gracias, Sergio. Pues o sea, querer ser humilde no quiere decir despreciarme como persona en mi dignidad de hijo de Dios, en ningún momento. La humildad lo que hace es despreciar el pecado que hay en mí. Entonces, con la humildad lo que hago es rechazar ese pecado que hay en mí y reconocer mi necesidad de Dios. Entonces, en relación a la autoestima, entonces, en ningún momento mi querer ser humilde debe herir mi autoestima, porque mi autoestima debe estar basado en el reconocer que soy hijo de Dios, en el reconocer que soy su criatura, que Él me ha creado a su imagen y semejanza y que Él me ama. Entonces mi autoestima nunca se debe de ver afectada por mi deseo de ser humilde, porque de nuevo, el deseo de ser humilde se basa más es en rechazar el pecado, no rechazar la humanidad, en mi humanidad en Dios, sino mi humanidad en lo mundano, en el pecado. Gracias, Laurita. Excelente respuesta. Muy bien. Laurita, a mí me dio mucha risa cuando vi que todo el mundo estaba callado. Yo te dije ayer cuando hablamos que este era un grupo maduro y muy autocrítico, que teníamos un camino recorrido y estamos muy al unísono. Yo creo que la gente se le trabó la lengua literalmente, empezando por mí, es la segunda vez que veo tu charla y cada vez encuentro más cosas que me hacen sentir que soy soberbio y sigo siendo soberbio. Pero el aporte que quiero hacer y quiero que me ayudes con él es, dentro de Maús tenemos una falsa máscara, y digo falsa en mayúscula, en negrilla, subrayada, con letra grande. Falsa porque entre nosotros mismos nos pegamos mordiscos. Falsa porque esa soberbia hace que tengamos grupos y esos grupos sean los grupos que nos sirven y los demás son los de cocina, son los del baño, son los del cuarto, son los de las palanquitas. Entonces, esa falsa humildad y esa
digamos que falsa soberbia, tiene que pasar a ser una verdadera soberbia para poder superarla. Y lo digo como crítica constructiva para todos, empezando por mí mismo. Entonces, nosotros siempre hablamos de máscaras, pero los primeros que tenemos una máscara somos nosotros. Cargamos una camándula colgada del cuello y no sabemos ni rezar el rosario ni su significado. Y así sucesivamente. Entonces creo, como lo he dicho en varias oportunidades, que esta camiseta de Maús nos queda la gran mayoría de las veces bastante grande y no la llegamos a sudar. Nos hace falta mucho, pero qué bueno que estamos en este camino de autocrítica, qué bueno que todos nos quedamos callados y entendimos que aquí hubo para todos, y qué bueno que sabemos que estamos en ese camino de seguir a Jesucristo de una manera digna y podemos mejorar con base en todas estas reflexiones, Laurita. Gracias, José. Gracias, Laurita, por llevar a nuestra conciencia lo que nos deja a veces, no nos deja a veces dormir. Voy a contar una broma que es real y que va muy de la mano a lo que va diciendo José. Mi suegrita hacía mucho tiempo me venía diciendo, vamos a misa y después confiésate. Oye, pues aprovecha y confiésate, confiésate. Y me iba ahí carboneando, como dice, echándole carbón a la cosa hasta que por fin me confesé. Entonces la felicidad de ella era inigualable, me acuerdo de su cara. Y me dice, ¿y cómo te sientes? Y yo le dije, divinamente. Me felicitó y le di consejo al cura, ¿no? Entonces la cara de la pobre suegrita, ¿no? Obviamente era broma, pero eso nos pasa. Y eso va muy de la mano de José. Los que nos gusta pensar en Dios de vez en cuando, más de la cuenta, nos creemos que nos las sabemos todas. Y nos creemos que ya nos salvamos, que de esta ya pasamos, que pobres los demás, que no han vivido lo que yo he vivido y que se van a condenar. Ese es el principal mensaje. Muchos de los puntos de la escalera de definiciones que tú ibas dando se van identificando en pequeños momentos que pueden ser constantes. Dejemos que sean pequeños momentos. Siempre vamos a tener momentos de soberbia en el día, 1, 2, ¿sí? Pero que no se vuelvan constantes. Ese es el mensaje principal. Muchas gracias por alegrarnos en este momento de reunión. Gracias, Roberto. Lo que fuimos, buenos días. Ahorita un placer conocerte, de verdad. Disculpen que entré muy tarde a la charla, pero creo que entré en el momento preciso. Yo toda la vida, desde que me conozco, he sido un hombre muy soberbio. Y desde que sentí la presencia de Dios, pues mi lucha ha sido esa, ¿no? La soberbia, dejar de ser soberbio, cómo aprender a ser humilde, todas mis oraciones diarias, pues con todo lo que uno ha vivido, pues mis oraciones es pedirle a Dios, Señor, dame humildad y dame sabiduría para yo saber cómo dejar de ser soberbio. Toda mi vida he sido soberbio, me considero todavía un hombre muy soberbio, pero he aprendido mucho, ¿no? Y lo que tú decías, entre los puntos de la soberbia, la autosuficiencia. Uno cree, eso me tocó a mí como que si fuera, como que si me lo hubieras escrito a mí. O sea, uno cree que es autosuficiente, uno cree que tiene todas, se las come, se las sabe, y fíjate la lección de Dios para conmigo, que me envía, estando yo aquí en Bogotá desde febrero. Uno puede ser todos los soberbios del mundo, puede creerse, saber todas, tener todo controlado, y aquí he aprendido mucho a saber quién es quién, a contar con la gente, a pedirle con mucha humildad a Dios que me ayude, porque uno hasta por la misma soberbia de uno le pedía a Dios, pero sabiendo que uno sabe hacer las cosas, ¿me entiendes? Entonces, nuestra soberbia a veces no nos deja ni pensar. Entonces, todo esto he aprendido yo aquí, he aprendido mucho, y como les digo cada momento que puedo decirlo, he
estas charlas, estas cosas, esta vivencia que nos está dando la pandemia, pues me ha enseñado a mí a valorar mucho a la gente, a valorar el servicio de los demás, porque yo creo que yo soy servidor, pero entonces como yo soy soberbio, yo soy el mejor servidor del mundo, y es mentira, totalmente falso. Gracias, Laurita, de verdad que muy buena tu charla. Laura, Pues, gracias. Lorena, sí. una cucharadita antes que va de lo que tú dices, es una réplica muy graciosa tal vez, es la siguiente, perdóname que me interrumpa, antes de que se vaya la idea. Parece ser que nos va a tocar pasar de soberbios a solo verbo, de soberbios a solo verbo de Dios. Un abrazo. Perdón que me tarda la cucharada. Amén. Laurita me parece genial. Válida. No, me pareció genial, muy buena. Es más, la considero, ay Dios mío, como dicen en la costa, una palera física, ¿no? O sea, palo duro. De verdad, empezando, digamos, yo lo miro desde mi punto de vista, desde mi vida. Nosotros somos soberbios, bueno, sí, entre seres humanos somos soberbios, sí, perfecto, todos lo reconocemos. Pero es que esa soberbia que tenemos ante Dios, por lo menos en mi caso, Señor Jesús, ayúdame, por favor. Entonces yo creo que le pido con humildad, ¿no? Pero digo, Señor, ayúdame, pero ¿por qué no me has ayudado? O sea, el tema es que nosotros queremos mandar a Dios y no aceptamos con humildad su voluntad. Desde ahí empieza la soberbia y la manera de pedirle a Dios, de aceptar que es su voluntad, de que, mejor dicho, de que los no de Dios salvan. Eso es difícil entenderlo, difícil, y sobre todo cuando uno está en momentos duros, es difícil entender que Dios te dé un no rotundo de algo, que al final no es un no rotundo, es un aprendizaje, un camino que tienes que recorrer y algo tienes que aprender. ¿Sí? Entonces por ahí dicen el que no aprende de sus errores está destinado a repetirlo una y otra vez. Y así siempre nos pasa. Entonces somos soberbios hasta para pedirle a Dios, ¿sí? Somos soberbios al entregarle nuestras cargas y nuestros problemas a Dios. Nosotros decimos, ay, sí, en este camino he aprendido a entregarle mis cargas a Dios. Entonces uno dice, Señor, mira, este es mi problema. Aquí te lo ofrezco, te lo entrego, Padre. Entonces, cuando Dios va a agarrar tu problema, tú dices, no, pero yo lo tengo aquí. O sea, yo me lo cargo acá en la manita mientras tú me lo cumples. Eso es soberbio, ¿sí? Entonces, mejor dicho, esta charla fue palo duro, por eso te digo, en todo aspecto. Pero muchas gracias, porque esto es lo que nos permite crecer cada día. Gracias, Laura, que Dios te bendiga. Amén, gracias Lorena, y gracias por resaltar ese punto, súper importante, y gracias porque también, o sea, no lo había mencionado, y es el punto de la oración, ¿no es cierto? Como hasta en nuestra oración muchas veces queremos manejar y moldear la voluntad de Dios a nuestro parecer, lo que tú dices, pedimos pero no sabemos pedir, porque le decimos, Señor, tú sabes que necesito un trabajo, por favor dame un trabajo, pero tú sabes que yo quiero tal trabajo, entonces dame tal trabajo, y tal vez uno está pidiendo lo que no le conviene, y la voluntad de Dios es perfecta, y en vez de decir, Señor, que se haga tu voluntad respecto a mi vida laboral, tú encontrarás ese trabajo en el momento y en el tiempo que tú consideres, porque tú todo lo sabes y sabes que es bueno para mí, como deberíamos de pedir, y en cambio nosotros lo que tú dices, Lorena, tratamos es de tomar ese papel y de decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer con nosotros. Muchas gracias por tu apoyo. No pedimos como humildad, sino con exigencia. Así es, ¿no? Laurita, cuando Sergio habló de la autoestima relacionada con la soberbia, me quedé pensando seriamente y repasando un poco la vida de los santos, y en los santos pues encontramos ejemplos de humildad, que es lo contrario a la soberbia, pero de extremos. Entonces yo cuando relaciono la soberbia con la autoestima, yo creo que es humildad reconocer las capacidades que uno tiene, es humildad agradecerle a Dios por esas capacidades, y es humildad nunca negarse a entregar esas capacidades cuando me las piden o cuando alguien las necesita, sin hacer aspaviento ni tocar las campanas por esas capacidades o ese servicio que yo estoy prestando. Realmente
la humildad no consiste en autoflagelarse, no consiste en autonegarse, no consiste en que uno es el peor, que uno es lo más bajo, que uno es lo que menos sirve. Al contrario, es agradecerle a Dios por todo lo que soy, por todo lo que tengo, por todo lo que valgo, por todo lo que puedo dar, y entregarlo con amor, entregarlo con sencillez, entregarlo sin pedir nada a cambio. Esa es la verdadera humildad. La humildad no es que lo echen allá al último rincón, que lo escondan, porque usted es tan humilde que no merece estar en un puesto de primera. Sí. Guillermo, interesante ese aporte. Quiero compartirles también una anécdota al estilo de la suegrita de... No, esta no tiene suegra. Fui a una Eucaristía dominical algún día, no hace mucho, invitado. Iba con una amiga. La Eucaristía tenía una motivación que a ella le interesaba y yo la acompañé. Y terminada la Eucaristía, dijo el celebrante, que era el párroco, que necesitaban a continuación en la sacristía a unos profesionales que quisieran colaborar ahí en un momento dado al terminar la Eucaristía. Entonces, pues dijimos con mi amiga, ole, profesionales, pues quién sabe qué querrán, van a hacer alguna campaña, pues vamos. Y fuimos muy soberbios seguramente a la sacristía a presentarnos. Entramos como 5 personas. Había entre ellos un médico y había un psicólogo, había un arquitecto. Bueno, ya yo me imaginaba que podía ser para pues que todos pudiéramos servir una campaña o algo. Pues no, imagínense, hermanos, que era para ayudar a vender empanadas en la misa siguiente. Entonces, obviamente lo cuento porque pues eso de momento golpea toda esa pretendida suficiencia o prepotencia con que uno también va a prestar un servicio pastoral. Bueno, la anécdota queda ahí como un golpe a nuestra propia soberbia. Aquel día pues nos quedamos... ¿Y cuántas empanadas vendió? Imagínate. Malos para vender sí éramos, pero bueno, nos quedamos como 3 y no, nos divertimos mucho y luego el padre, cuando entregamos cuentas, nos invitó a comer una empanada con un café y ahí compartimos la anécdota, charlamos y quedamos de amigos, ¿no? Eso era mi aporte. Muchas gracias. Yo creo, Laurita, que definitivamente esta charla nos dejó a todos como con los pies en el piso, ¿no? Porque yo creo que el tema del pecado no es que tenga mayor o menor escala. O pecamos o no pecamos. Yo no es que robe un poquitico y eso no es tanto, ¿no? Yo creo que cuando vamos a llegar allá arriba nos van a decir, usted fue soberbio y punto. No fue, menos mal que fuiste soberbio en menor escala, ¿no? Entonces, lo importante, creo, lo que me llena de digamos que de valor es que podemos tomar conciencia o que podamos tomar conciencia diariamente de todos esos actos soberbios que hacemos, ¿sí? Y de pronto utilizar esa herramienta que nos enseñó Roberto de decir, vete en paz en el amor de Dios a ese demonio de la soberbia, ¿no? Porque que somos soberbios, somos soberbios todos. Y repitiendo lo que dice Primera de Juan 1:10, si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Laurita, una pregunta, buenos días. Es que yo siempre he caído en este camino, pues uno cada vez se acerca más a tratar de ser humilde, a tratar porque es muy difícil. Y entonces yo muchas veces le he dicho a compañeros de Maús y a personas ahí frente decir, es que yo todo se lo pongo en las manos de Dios. Y muchas personas dicen, no, es que usted también tiene que pedir.
es que usted también, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo lo que creo, que no sé si es donde estoy errado, es que uno simplemente debe hacer lo que tiene que hacer, colocándoselo todos los días y ofreciéndoselo a Dios. Pero entonces estoy como en ese límite. ¿Qué debo hacer yo en ayúdate que yo te ayudaré? ¿O hasta dónde tengo que ser humilde y aceptar la voluntad de Dios? Bien, gracias Mario. A ver, sí, ahí hay dos cosas. O sea, un extremo es decir que se haga tu voluntad y yo viviría pues como sentada en una silla de cine viendo a ver cómo pasan las cosas. Esa no es la idea. Eso no es, digamos, no es a lo que estamos llamados, ¿verdad? Estamos llamados, sí, a entregar las cosas a Dios, reconociendo que nosotros hay muchas cosas que no podemos hacer, pero también sabiendo que en lo que respecta a nuestra salvación, a nuestra alma, sí, nosotros sí podemos hacer algo. Y eso está relacionado con una de las cosas que dije, y es que cuando nosotros somos bautizados, se borra en nosotros el pecado original. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 405, nos dice que nosotros sí terminamos con esa inclinación, pero que nuestra humanidad no está totalmente corrompida. Entonces, esto es muy importante. Lo que quiere decir esto es que nuestra humanidad no está totalmente corrompida, quiere decir que nosotros podemos hacer algo por nuestra salvación. Y pongo esto con un toque un poquito de apología para que podamos entender esto, la diferencia con el protestantismo. El protestantismo dice que la humanidad del hombre, sí, por el pecado original, está totalmente corrompida. Es decir, el protestantismo nos dice que el ser humano no puede hacer absolutamente nada por su salvación y que depende total y enteramente de la gracia y la misericordia de Dios. En el catolicismo, nosotros lo que creemos y lo que sabemos es que nuestra humanidad no está totalmente corrompida y que Dios sí nos da la oportunidad de hacer cosas por nuestra salvación, o sino para que nos hubiera dado los 10 mandamientos. Nosotros podemos hacer algo por nuestra salvación y por la salvación de los demás. Entonces, digamos, volviendo al punto específico de tu pregunta, cuando nosotros pedimos, sí, pedimos que se haga la voluntad de Dios, sabiendo que también hay una responsabilidad en nosotros por hacer algo, porque, o sea, la fe sin obras está muerta. Entonces, mi fe en Dios, en decir que se haga tu voluntad, no estaría completa si yo no trabajo por hacer la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, y Laura, ¿cómo voy a saber yo cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Empieza por algo tan sencillo como por cumplir los 10 mandamientos, que esos están escritos así, uno por uno, punto 1, punto 2, punto 3, empieza por ahí. Y en oración, pedir a Dios que nos ayude en nuestro discernimiento espiritual, en discernir cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y para poder discernir, debo de tratar siempre de estar en gracia, debo de hacer oración, todas las cosas que ya conocemos, que seguramente, pues, ni para qué las repito, pero estar en oración, hacer penitencia, ayuno, hacer obras por los demás, por mi prójimo. Y en ese camino y en esa perseverancia puedo crecer en el discernimiento de cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, perdón si me extendí, pero una notica ahí de más. Ya. No sé si respondí. Tranquila, estamos emocionados, nos gustó el palo porque la sala está llena. Laura, buenos días. Yo tengo una pregunta. Y si por ejemplo, estoy viendo una soberbia enorme en alguien, está bien decírselo, porque lo que tú decías de que los soberbios no aceptan nada, ¿no? Pero también está bien que yo me quede callada viendo de pronto
que algo se pudiera corregir de esa conducta, de esa actitud, o mejor uno se hace el loco y, pues, que haga lo que quiera, que se comporte como quiera, pero pues si uno ve actitudes muy feas contra otras personas, hablo específicamente sobre todo de la familia, ¿no? Porque normalmente en los más cercanos es cuando uno más le duele esas actitudes, ¿sí? Entonces, no, ¿tú qué opinas de eso? Primero, orar por la persona, ¿verdad? Porque como tú ahorita lo volviste a mencionar, él está lleno de soberbia, no va a aceptar nada de lo que nosotros le digamos. Entonces, de la única forma en que algo llegue a su corazón es si Dios así lo permite. Entonces, primero, orar por la persona y segundo, hacer algo que se llama hacer una corrección fraterna. ¿Qué quiere decir esto? La corrección fraterna es que uno corrige a la persona en el amor de Dios, con el amor de Dios. Entonces no es llegar y decir, ¿qué soberbio eres tú? O sea, ¿qué egoísta eres? ¿Cómo hiciste esto? No, entonces es en primero orar por la persona y segundo en una corrección fraterna y decir, mira, yo me di cuenta de tal cosa, no sé, tal vez creo que esta persona se pudo haber sentido tal y tal otra con lo que tú hiciste. Hacer una corrección fraterna desde el amor de Dios. Entonces, nunca juzgando, sino siempre pidiéndole a Dios también que nos dé esa capacidad de saberle hablar a la persona, ¿no? Que no es fácil. Yo quisiera hacer una reflexión y más teniendo en cuenta la última pregunta que hubo. Si uno se pone a mirar la palabra soberbio, los sinónimos que tiene, está altivo, inmodesto, presuntuoso, orgulloso, altanero, arrogante, vanidoso, engreído, impertinente, jactancioso, endiosado, hinchado, fatuo, pedante. Entonces, hay muchas cosas que también ayudan a darle contexto a esta palabra de soberbio que es grandísima. Y en una de estas muy buenas charlas que hemos tenido por la mañana, en alguna ocasión nos dieron la charla de los 7 pecados capitales con mucha profundidad y hablando de la soberbia, pues la virtud grande para combatir la soberbia obviamente es la humildad que la hemos hablado, pero el don es el consejo. Y de hecho esta charla que tú estás dando de una u otra manera es un gran consejo para lo que nos toca a cada uno apropiarnos de esa soberbia. Pero con base en la pregunta anterior, ese consejo también se le da a esas personas cuando uno está observando que tienen un mundo de todas estas cosas, de esa soberbia disfrazada de tantas cosas, es de alguna manera comentarles de la mejor manera, ayudados de la oración y todo, pero hacerlo. Primero uno, obviamente, porque todos nosotros tenemos nuestra soberbia a nuestra medida, pero también con el otro. Y ese consejo a la hora del té es cuando uno ya se encamina. Ahorita le doy gracias a Pacho, a José Mejía, por todas estas charlas, que a la larga cada charla es un consejo, es un vivir, es una vivencia, es una experiencia, es acercarnos más a Dios. Y este acercarnos y estas cosas lo hacen a uno aterrizar, ir poniendo los pies más aferrados a la tierra, estar más en contexto con la palabra de Dios, entender por lo menos esas palabras, de dónde vienen, por qué nos afectan, cómo podemos de alguna manera con el otro, no coger esa guerra solo mía o esa salvación, sino apoyarme en todos ustedes de una u otra manera. Esa oración suya, cómo me ayuda a mí a salir de esto. Y ya en el tiempo uno se va dando cuenta en este tema. Entonces era solo resaltar este tema, que el consejo también, si lo estamos viendo, aquí se está aplicando y de esa manera nosotros lo podríamos multiplicar. Gracias. Laurita, una intervención, qué pena. En cuanto a lo que comentaba Katy ahorita, es cierto, uno vive mucho eso en la familia, a veces con la pareja y esto. Pero no sé, pues desde mi punto de vista es más razonable, pues uno muchas veces guardar silencio. Es difícil, pero también es un acto de humildad, guardar silencio. Y orar, dejarle todo en manos a Dios, porque a veces cuando uno es el afectado por la soberbia de esa persona, familia, compañero, esposo, lo que sea,
uno trata de darle un consejo, pero no habla desde el dolor, como desde la herida, y por eso esa persona no lo va a tomar como debe ser, ¿sí? Entonces a veces es nosotros también dejar la soberbia a un lado y hacer silencio y solo orar y entregárselo a Dios. Yo lo aprendí de alguien en mi grupo de Maús, de alguien que le ha tocado pues muy duro, y ella dice que cuando empiezan sus problemas con su pareja, que su pareja hace mucho terrible, ella lo que hace es quedarse en silencio y hacer el rosario, y dice que se calma solo, y ya. ¿Sí? Entonces, a veces, porque es que si nos ponemos a dar, o sea, nosotros hablamos desde el dolor, y hasta podemos agrandar los problemas que a veces podemos evitar. Entonces, yo creo que ese consejo que tú nos das de verdad, de tomar todo en oración, y yo creo que también hace parte de la humildad eso, hacer silencio y esperar en Dios. Era eso. Bueno. Un comentario, disculpa, con respecto al silencio. El silencio es difícil, sobre todo uno el soberbio, que como el soberbio no acepta, entonces es muy difícil. Yo he querido aprender a hacer, he aprendido, ¿no? Por supuesto. Y ahora yo trato de no hablar porque... Yo no he podido. No lo he podido, o sea, es difícil, Lorena, lo que tú dices, porque, o sea, lo digo como yo, Ramón Maldonado, ser persona muy soberbia, y cuando, sabiendo que a lo mejor tienen razón lo que me dicen, uno como soberbio no se calla, o le cuesta, o es dificilísimo hacerlo, ¿no? Por eso digo yo que a veces uno tiene que dar el brazo a torcer, entonces es mejor quedarse callado, porque si no uno continúa y continúa y continúa. Claro, es verdad. Ya tomaré tu consejo. Laurita, para hacer la autocrítica, iniciamos pidiendo la luz del Espíritu Santo y continuamos. Pregunto. No, permiso. Un poco cortado. Sí, decía yo, para iniciar la autocrítica, pedimos la luz del Espíritu Santo. Bueno, obviamente en oración pido la luz del Espíritu Santo. ¿E inicio de qué forma? Pues no, la verdad no conozco ninguna forma, ninguna receta pues detallada así, pero sí, digamos, lo que se me viene ahorita a la mente realmente para hacer un examen, digamos, para hacer una autocrítica realmente es hacer un examen de conciencia. Ya. Entonces, hay varios prototipos, por decirlo así, de exámenes de conciencia que uno puede encontrar que lo guían a uno a través de los 10 mandamientos, de los 7 pecados capitales, y que le ayudan a uno a reflexionar y a hacerse más claramente una autocrítica. Entonces, digamos, tratan hacen preguntas específicas, no solo si he mentido, no. Entonces tratan cuál es el pecado de la mentira y realmente eso, cuántas dimensiones tienen. Entonces, he sido soberbio, ¿en cuántas dimensiones uno puede ser soberbio durante la vida? Entonces, lo que pensaría es, si hay alguna fórmula, pensaría yo un examen de conciencia pues respecto a, para empezar a tratar la autocrítica, tal vez, no sé, la verdad es que no conozco una fórmula exacta de cómo empezar, pero... Lo que yo estoy segura es empezar pidiéndole que sea Dios y el Espíritu Santo el que nos guíe y nos interceda realmente por nosotros. Así es. Gracias, Laurita. No te preocupes. Yo quería hacer un pequeño aporte. Es que, por ejemplo, los que de una u otra forma tenemos el don de la palabra, a veces las personas nos hablan y nos dicen cosas y uno empieza a argumentar y argumentar y argumentar y argumentar, pero como pues uno entiende y comprende que el don de uno es la palabra, entonces el acto más grande de humildad es simplemente callarse y darle la razón o no darle la razón, dejar a la persona que siga con su idea. No sé si es como el meme ese que está por ahí, que
He aprendido a que se vive mejor si no contradigo a nadie. Y la persona dice, pero no, eso no puede ser así. Y uno dice, ah, sí, tiene toda la razón, no es así. Sí, no, Mario. Porque hay cosas en que uno no se puede quedar callado. ¿Qué quiero referirme a esto? Si en cierta forma, digamos, yo estoy viendo, mi hermano va a caer en un error o en un pecado, yo tengo la obligación de por lo menos hacer el intento de socorrerlo, independientemente si creo que me va a escuchar o no. Nosotros tenemos una obligación moral con nuestro prójimo, de nuevo, de hacer una corrección fraterna en ciertas formas. Entonces, el silencio a veces sí es la mejor respuesta, pero no siempre. No siempre, porque hay veces que hay que hablar y hay que tener el valor para hablar, aun cuando, digamos, aunque si le hablo ahorita va a sacar esa mano y me va a dar una trompada, pues que te dé la trompada, pero si hay que decir las cosas muchas veces hay que decirlas. Laurita, buen día. Sí, la verdad yo soy uno de ellos y te me adelantaste, iba a participar ahorita, pero es eso. Y más que, no sé, tengo mucho testimonio de personas, pues ya llevo unos añitos en Emmaús y tengo mucho testimonio de personas que han ido al retiro y tienen esa máscara de la soberbia de decir, no, yo ya fui, aprendí y yo ya leo y yo hago las cosas. Cuando uno conversa con ellos que los llama, bueno, usted no ha vuelto y no, pero les sucede algo y no es una sola persona, es que han venido, les pasa algo y ahí sí vienen. Carlitos de Janet, por favor, mire, porque ayer en oración, mire que me pasó esto y esto y uno, entonces uno, yo digo que ahí tiene que expresar uno, pero es que vea, tú lo viste, tú tenías esto antes y tú creíste que esto no era nomás y de verdad juegan con la fe en Dios de esa manera. Entonces uno pues tiene que hablar, expresarles que están, mire, pero si, y les está hablando uno de eso y les está haciendo caer el error y siguen en lo mismo. No, pero es que yo hago y entonces, ¿para qué vienen a buscar un? Entonces uno tiene que aclarar porque si no, entonces va a dejar callado, bueno, entonces sigan con lo que decía Mario, dejarlos ahí de quedarnos callados, bueno, sí, entonces sí, lo de ustedes, no, porque uno tiene que, pues no de mala voluntad, pero sí hacerles caer en cuenta el error, la máscara, porque yo soy era mucho soberbio antes, ahorita todavía pues todos creo que cargamos algo de soberbia, entonces pues yo reacciono y reacciono como por ahí dice nuestro gran líder José Fernando Mejía, que a veces somos un poco como que nos quieren sacar es por eso, porque hablamos fuerte, decimos y expresamos lo que debe ser. Así nosotros a veces cometamos los errores, pero como dicen, el Padre cuando está revestido allá es Dios y uno cuando está hablando pues puede expresar las conductas que debe hacerse, que uno ve en otras personas y las que uno mismo ha tratado de corregir. Eso era todo. Muchas gracias, Dori. Tal vez nos viene a la cabeza algunas ideas, tal vez nos vienen a la cabeza algunas ideas que pueden ser enumeradas. Si a ti te agrada una cosa, disfrútala, ¿sí? Si no te agrada, pues evítala. Si no te agrada y no puedes evitarla, cámbiala. Si no te agrada, no puedes evitarla, no puedes o no quieres cambiarla, acéptala. Usted acepta una cosa cambiando su punto de vista, ¿sí? Usted es su punto de vista. La corrección fraterna, seguida de mucha oración, es muy eficaz en estos casos. Cambiemos puntos de vista y empecemos a orar bastante, a ablandar y esperar ese momento donde ese consejo que tú vas a dar, que no es tuyo, sino es producto de tu oración, o sea, de la presencia de Dios, se da. Y eso ayuda mucho. Ese es el mensajito. Muy buenos días, mi nombre es Diana y yo quisiera aportar
lo que estaban hablando ahorita entre Laura y Eugenia sobre cómo hacer ese examen de conciencia. Hay algo que a mí me ha servido muchísimo, que es en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que es el autoexamen que uno hace por la noche. Se llama como autoexamen de introspección. Entonces, como forma de consejo, obviamente, es tomar un cuaderno y colocar la fecha, es como llevar un diario, y en la oración de la noche mirarse uno por dentro con la ayuda del Espíritu Santo y hacer como un recuento de cómo fue mi comportamiento en el día. Contesté mal, miré mal, alguien me pidió ayuda y no se la di, ¿por qué no se la di? Y comenzar a tomar apuntes de cómo me comporté yo en el día y hacer ese examen de conciencia. Hay obviamente momentos en los cuales uno está ocupado o está de mal genio y contestó mal y uno dice, bueno, listo, la próxima vez me puedo calmar. Y en esa parte de comenzar a ser humildes y tener, al tener como ese diario y esa rutina de todas las cosas que yo he hecho, poder llegar a la semana, el viernes y el domingo, decir, venga, como poder llevar su propia estadística. ¿Cuántas veces contesté mal? ¿Cuántas veces me puse de mal genio? ¿Cuántas veces fue que me puse de mal genio por bobadas? ¿O cuáles fueron realmente las circunstancias? ¿Cómo reaccioné? ¿Fui humilde? ¿No fui humilde? ¿Contesté mal? ¿No contesté mal? Y a través de eso nos vamos conociendo, perdón, nos vamos conociendo y ahí es como más fácil pedirle directamente en la oración al Espíritu Santo y a Jesús, Señor, ayúdame a cambiar en esto. Si yo me pongo de mal genio con facilidad, entonces dame paciencia, ayúdame a controlarme y a no explotar tanto. A mí me ha servido muchísimo para aprender a controlar, por ejemplo, mi mal genio. Yo soy una de las personas que explotaba con nada y como, no, pues como soy yo y yo soy la de mal genio y yo soy así, entonces iba tratando mal a todo el mundo. No, esa no es la razón. Entonces, a mí me ha servido muchísimo. Quizás a Eugenia y a las personas que quieran hacerlo para mirar cómo aumentar en esa parte de la humildad, cómo irse conociendo internamente les pueda servir. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Ahora que esto lo hablaba con mi esposa en estos días, porque el encierro de esta situación, pues, a uno lo pone a veces hasta el mismo estrés, que uno está sin hacer nada, que estamos en casa, que no sabemos qué hacer, vemos televisión, nos acostamos, nos bajamos, nos miramos. Entonces eso hasta a veces nos prende la chispita y a veces se pone uno como de mal humor entre los que estamos aquí en la casa. Y eso se lo dije en estos días yo a ella, que en la noche, en vez de acostarnos a discutir o a pelear, pues como decía Diana, a valorar, a sacarnos los puntos de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal en el día, por qué nos miramos mal, por qué nos miramos feo, por qué nos dijimos esto. Y eso, pues, en lo que va de tiempo, pues, como que va, hace efecto, ¿no? Hace efecto eso. Muy bueno ese consejo tuyo, Diana. Bueno, muchísimas gracias. Laura, muchas gracias por esta belleza de charla. Gracias, Francisco. Nos dejó muy, muy pensativos, la verdad. Gracias. A mí me dejó pensativo desde el miércoles. Imagínense ustedes que estoy repitiendo charla, la verdad, y hoy quedé peor. Entonces, Laurita, de verdad, muchas gracias. Y además, pues, ya te diste cuenta el tipo de grupo y bienvenidísima. Todo lo que se te ocurra, dinos, mire, quiero hablarles de esto y ya estás invitada. Muchas gracias, José. Para Gracias. los que no alcanzaron a oír a Laurita, Laurita vive en Boston y muy generosamente quiso sumarse a nosotros el día de hoy. Y bueno, pues
inmejorable charla, de verdad, en nombre de todos, muchas gracias. Gracias por zarandearnos, gracias por ponernos a pensar y sobre todo por hacernos entender que ni nos las sabemos todas, ni nuestro camino es tan largo. Es muy cortico y estamos empezando. Sí, De acuerdo. muy buenas. Gracias a Dios por mandarnos estos ángeles. Muchas gracias, Laurita. Me imagino que ya para cerrar, no sé hasta qué horas vaya la reunión de ustedes normalmente. Eso depende de la intensidad de la gente. Bueno. Tú tranquila, di lo que tengas que decir, que nosotros estamos felices. Esta reunión está muy buena, así que tiene horario ilimitado. Además, Laurita, les quiero contar que canta como Los Ángeles. Bueno, entonces que cante pues. A ver, el Ave María por lo menos. ¿Qué haces todos los días a las 6:40 de la mañana? Queda contratada para la Eucaristía de todos los días, que estamos buscando un cantante extraordinario. No Bueno. porque el que esté no cante bien, sino, bueno. Para cerrar, Sí, ya te vi metiéndote en lío. mi parte, de pronto después ustedes pueden seguir compartiendo. Les voy a pedir que nos pongamos en disposición de oración. Voy a correr un poquito mi computadora, para que no me vayan a mí, sino ver la imagen que está ahí de la Virgencita María, o mejor aún, si ustedes tienen un altar cerca de ustedes, si tienen la imagen de la Santísima Virgen o de nuestro Señor, pues para que lo miren a Él en este momento, o cierren sus ojos si así lo prefieren, pero es un momento para que tengan la oportunidad de orar, de meditar realmente lo que Dios nos ha querido llevar a nuestro corazón el día de hoy. Les pido que si tienen el micrófono abierto, por favor lo cierren en este momento para que no se vaya a distorsionar el sonido. Y bueno, y ponernos realmente en su presencia, en la presencia de Dios. Pedirle al Espíritu Santo que en este momento saque de nosotros todo lo que nos está distrayendo, que la Santísima Virgen nos ayude a abrir nuestro corazón y nos muestre qué son esas cosas en mí que no le agradan al Señor, qué son esas cosas en mí a las cuales yo debo de renunciar. Y pedirle al Espíritu Santo que con ese fuego nos queme por dentro, así como se quema la maleza, para que no ahogue las plantas que están saliendo, las flores que salen. Que queme en nosotros la soberbia y el pecado, para que pueda florecer en nosotros la voluntad de Dios. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Quiero agradarte con mi canto, pero es tan difícil cuando estoy así.
tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nueva tuya, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero, y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nueva tuya, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero, y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida. Bueno, con esto los dejo. Muchas gracias por haberme recibido hoy y muchas bendiciones y estoy muy contenta de ver a tantos en el camino del Señor.